Vamos a continuar leyendo Segunda de Reyes 10:32 al capítulo 12:21. Veamos. Es la muerte de Jehú. Por ese tiempo el Señor comenzó a reducir el tamaño del territorio de Israel. El rey Hazael conquistó varias regiones del país, al oriente del río Jordán, entre ellas toda la tierra de Gad, de Rubén y de Manasés. El área que conquistó se extendía desde la ciudad de Aroer, cerca del valle de Arnón, hasta tan al norte como Galad y Basán. Los otros acontecimientos del reinado de Jehú, todo lo que hizo y todos sus logros están registrados en el libro de la historia de reyes de Israel. Cuando Jehú murió, lo enterraron en Samaria y su hijo Joacás lo sucedió en el trono. Jehú reinó en Israel desde Samaria durante 28 años en total. Y vamos a leer la descripción de estos versículos. Jehú hizo mucho de lo que Dios le dijo, pero no lo obedeció de todo corazón. Se convirtió en un instrumento de Dios para ejercer justicia, pero no llegó a ser siervo de Dios, solamente lo sirvió de labios para afuera, ya que permitió el culto de los becerros de oro. Examine la condición de su corazón hacia Dios. ¿Es posible estar activo en la obra de Dios y a la vez no obedecerlo de la manera que desea? Pues vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría en esto para que las cosas que hagamos sean agradables a Él y no nos equivoquemos. Seguimos leyendo el capítulo 11. La reina Atalía gobierna sobre Judá. Cuando Atalía, la madre del rey Ocosías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar al resto de la familia real. Pero Josabá, hermana de Ocosías e hija del rey Joram, tomó a Joas, el hijo más pequeño de Ocosías, y lo rescató de entre los demás hijos del rey que estaban a punto de ser ejecutados. Puso a Joás y a su nodriza en un dormitorio y lo escondieron de Atalía. Por eso el niño no fue asesinado. Joás permaneció escondido en el templo del Señor durante 6 años, mientras Atalía gobernaba el país. Leamos la descripción de esto que acabamos de leer. Dice: esta historia es la continuación de 9:27, donde Jehú mató a Ocosías, el hijo de Atalía. El intento de Atalía de matar a todos los hijos de Ocosías fue inútil, porque Dios había prometido que el Mesías sería un descendiente de David. Eso lo vemos en 2 de Samuel, versículo 7. Y dice: Josabá era la esposa de Joiada, el sumo sacerdote, así que era lógico y práctico esconder al bebé Joás en el templo. Atalía era una idólatra, así que no tendría nada que ver con el templo. Muy bien, hasta aquí seguimos leyendo la rebelión contra Atalía a partir del versículo 4, en donde dice: en el 7º año del reinado de Atalía, el sacerdote Joiada mandó llamar al templo del Señor a los comandantes, a los mercenarios cariteos y a los guardias del palacio. Hizo un pacto solemne con ellos y los obligó a hacer un juramento de lealtad allí, en el templo del Señor. Luego les mostró al hijo del rey. Joiada les dijo: tienen que hacer lo siguiente: una tercera parte de ustedes, los que están en turno, el día de descanso vigilarán el palacio real. Otra tercera parte de ustedes hará guardia en la parte sur y otra tercera parte lo hará detrás de la guardia del palacio. Los 3 grupos vigilarán el palacio. Los 2 grupos que no estén en turno el día de descanso guardarán al rey en el templo del Señor. Formen una escolta alrededor del rey y tengan sus armas en la mano. Mantén a cualquiera que intente penetrar las filas. Quédense junto al rey, vaya donde vaya. Así que los comandantes hicieron todo tal como el sacerdote Joiada les había ordenado. Los comandantes se acercaron a los hombres que se presentaban para su turno ese día de descanso, así como de los que terminaban el suyo. Los llevaron a todos ante el sacerdote Joiada, quien
quien les dio las lanzas y los escudos pequeños que habían pertenecido al rey David y estaban guardados en el templo del Señor. Los guardias del palacio se ubicaron alrededor del rey con sus armas listas. Formaron una hilera desde el lado sur del templo hasta el lado norte y alrededor del altar. Entonces Joiada sacó a Joás, el hijo del rey, puso la corona sobre su cabeza y le entregó una copia de los reyes de las leyes de Dios. Lo ungieron y lo proclamaron rey y todos aplaudieron y gritaron ¡Viva el rey! Listo, seguimos leyendo esta descripción de esto que acabamos de leer. Dice, los cariteos eran tropas mercenarias posiblemente relacionadas con los filisteos. Algunos eruditos piensan que eran oriundos de Creta y que se habían establecido en el sur de Palestina. Vamos a seguir leyendo lo que sigue. Muerte de Atalía. Cuando Atalía oyó el ruido que hacían los guardias del palacio y la gente, fue deprisa al templo del Señor para ver qué pasaba. Cuando llegó, vio al recién coronado, rey de pie en el lugar de autoridad, junto a la columna, como era la costumbre durante las coronaciones. Los comandantes y los tropeístas lo rodeaban y gente de todo reino celebraba y tocaba las trompetas. Cuando Atalía vio todo esto, rasgó su ropa en señal de desesperación y gritó, ¡traición, traición! Después el sacerdote Joiada ordenó a los comandantes que estaban a cargo de las tropas, llévensela a los soldados que están de guardia frente al templo y maten a cualquiera que intente rescatarla, pues el sacerdote había dicho, no deben matarla dentro del templo del Señor. Por eso la agarraron y la llevaron a la puerta por donde los caballos entraban al predio del palacio y allí la mataron. Seguimos leyendo el versículo 17, en donde dice, son reformas religiosas de Joiada. Luego Joiada hizo un pacto entre el Señor y el rey, el pueblo, de que serían el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Así que toda la gente fue al templo de Baal y entre todos lo destruyeron, demolieron los altares, hicieron pedazos los ídolos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, frente a los altares. El sacerdote Joiada puso guardias en el templo del Señor. Después los comandantes, los mercenarios cariteos, los guardias del palacio y toda la gente del reinado escoltaron al rey desde el templo del Señor. Pasaron por la puerta de la guardia y entraron al palacio y el rey se sentó en el trono real. Toda la gente del reino se alegró y la ciudad estaba tranquila porque Atalía había sido ejecutada en el palacio del rey. Joás tenía 7 años cuando subió al trono. Vamos a leer esta descripción en donde dice, en realidad este pacto era la renovación del antiguo pacto que se había establecido en el libro de Deuteronomio para que la nación tuviera un gobierno justo. El pacto debía de funcionar como la constitución del pueblo, pero había sido ignorado por más de 100 años. Lamentablemente, después de la muerte de Joiada, las reformas fueron suspendidas. Y del versículo 21 dice, si Joás tan solo tenía 7 años de edad cuando ascendió al trono, ¿quién dirigió realmente a la nación? Aunque la respuesta no se detalla en la Biblia, es posible que Judá haya estado bajo la administración de la madre del rey, el sumo sacerdote Joiada y otros consejeros durante los primeros 7 años del reinado de Joás. Y seguimos leyendo el capítulo 12 hasta el versículo 21. Joás repara el templo. Joás comenzó a gobernar Judá durante el 7º año del reinado de Jehú en Israel y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Durante toda su vida, Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, porque el sacerdote Joiada lo aconsejaba, pero aún así no destruyó los santuarios paganos y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Ok, vamos a leer esta descripción donde dice, Joás no hizo lo suficiente para eliminar el pecado de la nación, pero realizó muchas cosas buenas y correctas. Cuando estemos seguros
de si hemos hecho lo suficiente para corregir nuestras faltas, podemos hacernos varias preguntas. ¿Esto que gano lo prohíbe claramente la Biblia? ¿Me impide amar, adorar o servir a Dios? ¿Está convirtiéndome en su esclavo? ¿Mejora mi persona de acuerdo al propósito de Dios? ¿Beneficia a otros creyentes? Entonces, son varias preguntas las que tenemos que hacernos en esta etapa, en donde, pues, aunque nosotros estemos haciendo cosas realmente, pues, de corazón, realmente tratemos de discernir entre lo que esto nos puede llevar a hacer. Entonces, estas preguntas, ¿lo prohíbe la Biblia? ¿Lo que estés haciendo lo prohíbe la Biblia? Lo que puedes estar haciendo te impide amar, adorar o servir a Dios. Cualquier cosa que hagas te está impidiendo hacer eso. O lo que estés haciendo se está convirtiendo o te está convirtiendo en un esclavo. Y alguna vez te dice, mejora tu persona conforme al propósito de Dios y beneficia a otros creyentes. Entonces vamos a continuar para que si lo que estás haciendo va y está bien delante de Dios, pues ve por ese camino. Y si tú crees que hay algo que todavía no, pues vamos a corregirlo. Ok, porque para eso estamos leyendo, porque no somos perfectos, porque tenemos lógicamente que hacer cosas, pues tenemos que hacer cosas y aunque a veces no sabemos si son las correctas, pues vamos a orar a Dios para que nos dé sabiduría sobre esto. Y seguimos leyendo la descripción del versículo 3. A los israelitas se les permitía ofrecer sacrificios a Dios únicamente en los lugares designados y bajo la supervisión de los sacerdotes, no donde ellos quisieran. Eso lo vemos en Deuteronomio 12, 13 y 14. Cuando ofrecían sacrificios en los santuarios paganos, imitaban las costumbres extranjeros y permitían que otras prácticas paganas infiltraran su adoración. Al mezclar creencias, el pueblo diseñó su propia religión y como consecuencia se apartaron de Dios para más. Y esto, para más información acerca de los santuarios paganos, podemos ver la nota que se encuentra en Primera de Reyes. Seguimos leyendo los versículos 4 y 5. Cierto día, el rey Joás dijo a los sacerdotes, recojan todo el dinero que se traiga como ofrenda sagrada al templo del Señor, ya sea el pago de su cuota, el de los votos o una ofrenda voluntaria. Los sacerdotes tomarán de ese dinero para pagar cualquier reparación que haya que hacer en el templo. Sin embargo, en el año 23 del reinado de Joás, los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Entonces el rey de Joás mandó llamar a Joiada y a los demás sacerdotes y les preguntó, ¿por qué no han reparado el templo? Ya no tomen más dinero para sus propias necesidades. De ahora en adelante, todo debe usarse en la reparación del templo. Así que los sacerdotes acordaron no aceptar más dinero de la gente y también estuvieron de acuerdo en que otros tomaran la responsabilidad de reparar el templo. Luego el sacerdote Joiada tomó un cofre grande, le hizo un agujero en la tapa y lo puso al lado derecho del altar en la entrada del templo del Señor. Los sacerdotes que cuidaban la entrada ponían dentro del cofre todas las contribuciones de la gente. Cada vez que el cofre se llenaba, el secretario de la corte y el sumo sacerdote contaban el dinero que la gente había traído al templo del Señor y después lo metían en bolsas. Luego entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes a su vez lo usaban para pagarle a la gente que trabajaba en el templo del Señor, los carpinteros, los constructores, los albañiles y los picapedreros. También utilizaron el dinero para comprar la madera, la piedra labrada necesarias para reparar el templo del Señor y pagaron todo tipo de gasto relacionado con la restauración del templo. El dinero que se traía al templo no se usó para hacer copas de plata ni despabiladeras, tazones, trompetas ni otros objetos de oro o de plata para el templo
del Señor. Se asignó a los trabajadores, quienes lo utilizaron para hacer las reparaciones del templo. No fue necesario pedir cuentas de ese dinero a los supervisores de la construcción porque eran hombres honestos y dignos de confianza. Sin embargo, el dinero que se recibió de ofrendas por la culpa y de ofrendas por el pecado no se llevó al templo del Señor, se le entregó a los sacerdotes para su uso personal. Aquí vamos a leer la descripción de esto a partir del versículo 4. Dice, el templo necesitaba reparaciones porque los líderes pasados los habían dañado y descuidado, especialmente la reina Atalía. El templo tenía que ser un lugar santo, apartado para adorar a Dios. Gracias al programa de recaudación de fondos de Joás, el templo pudo ser restaurado. El polvo y la mugre que años atrás se habían acumulado dentro del templo fueron limpiados. Las uniones de las paredes fueron reparadas con mezcla. Los ídolos paganos y otros rastros de idolatría fueron removidos y los artículos de oro y bronce fueron pulidos. La pobre condición del templo nos muestra lo lejos que el pueblo se había apartado de Dios. Ok. Y la descripción del versículo 15 dice, ¿qué contraste entre los supervisores de la construcción a quienes no fue necesario pedirles cuentas del dinero que utilizaban y los sacerdotes en quienes no se podía confiar para que separaran una porción del dinero recibido para la reparación del templo? Como hombres entrenados en las cosas de Dios, los levitas deberían haber sido responsables y confiables. Después de todo, su vida giraba en torno a los asuntos del templo. Aunque los sacerdotes no eran deshonestos, no se comprometieron a terminar la obra ni le dedicaron la energía necesaria. A veces los laicos fieles hacen un mejor trabajo en cumplir la obra de Dios. Recuerde que no es necesario tener una licenciatura o un título en la iglesia para contribuir al reinado de Dios. Para llevar a cabo la obra de Dios se requiere el esfuerzo de todos. Y del versículo 16 dice, para leer más acerca de las ofrendas por la culpa y las ofrendas por el pecado, podemos leer Levíticos del versículo 5 al 6, 24, 7 y 10, ¿ok? No nos vamos a regresar, vamos a seguir leyendo a partir del versículo 17 hasta el versículo 21, en donde dice, fin del reinado de Joás. En esos días el rey Hazael de Aram entró en guerra contra Gat y la tomó. Luego se dirigió a atacar Jerusalén. Entonces el rey Joás recogió todos los objetos sagrados de Josafat, Joram y Ocosías. Los reyes anteriores de Judá habían dedicado junto con los que él mismo había dedicado. Después le envió todo a Hazael, junto con el oro que había en los tesoros del templo del Señor y en el palacio real. Como resultado, Hazael suspendió su ataque a Jerusalén. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Ahora bien, los funcionarios de Joás conspiraron contra él y lo asesinaron en Bet Milo, rumbo a Sila. Los asesinos eran consejeros de confianza Josacar, hijo de Simeat, Josabad, hijo de Somer, Joás, el enterrado por los antepasados de la ciudad de David. Luego su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Esto fue el fin del reinado de Joás. Y leyendo, las razones del complot contra Joás aparecen en Segunda de Crónicas, del capítulo 24 del 17 al 26. Joás comenzó a rendir culto a ídolos, ordenó que mataran al profeta Zacarías y fue conquistado por los arameos. Cuando Joás se alejó de Dios, su vida comenzó a desmoronarse. Los oficiales de Joás no lo mataron porque se había alejado de Dios, sino porque su reino estaba fuera de control. Joás al final de su vida se convirtió en un hombre malvado y gente malvada lo mató. Ok, vamos a dejar hasta aquí. Creo que la historia que hemos leído hoy nos deja muchísimo para poder,
escudriñar es volver a leer y profundizar y decir, Señor, como que no entendí muy bien esto o lo entendí perfecto, a ver, lo puedo volver a leer. Esto, por supuesto, si quieres, podemos volver a veces a leerlo y Dios nos habla otra cosa, ¿no? Digo, honestamente estamos leyendo una historia en donde viene la muerte de Jehú, en donde dice que, bueno, las cosas que él hizo, comenzó pues él empezó a trabajar para Dios, pero no fue completamente dentro de su corazón, no desobedecerlo. Después la reina Atalía, cómo gobernó sobre Judá, la rebelión que se hace contra Atalía, la muerte de Atalía, ¿no? Y cuando pues Joás repara el templo, pero al final como Joás termina siendo malvado. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría en nuestra vida para no equivocarnos, para no convertirnos en gente malvada, que no nos lleve, que no llegue a nuestra vida ese deseo, ¿no? De prosperidad y de avaricia y de poder que puede llevarnos a aplastar a los demás, a que no nos importe. Señor, sé que muchas veces nos hemos equivocado, sé que muchas veces hemos hecho las cosas de manera incorrecta, pero tú en tu palabra, Señor, nos muestras cómo de todos modos, pues es una historia de vida la que vivimos, no permites que el poder siga. Por ejemplo, Natalia, a ella la matan, se levantan reyes, empiezan a gobernar, empiezan a hacer lo correcto y de repente se olvida, ¿no? De repente empiezan a hacer una buena obra como la construcción, pero de repente se convierten en malvados y lo terminan matando malos, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que no me dejes nunca, que no nos dejes a ninguno de los que estamos leyendo tu palabra, que nos ayude, Señor, a entenderla perfectamente, a recordar estas historias, a querer obedecerte, Señor, a escucharte siempre que sea necesario, Señor. Queremos escucharte, Señor, y yo te pido perdón, Señor, por todas las veces que nos hemos equivocado, que por favor, yo sé que tú cambias todas las cosas que hacemos, las cambias para bien, y que todo lo que nos pasa, Señor, es para nuestro bien. Y hoy yo te doy gracias, Señor, porque después de que vino Cristo por nosotros, tú sabías que nosotros no íbamos a poder con todo esto, con todos los deseos más profundos de nuestro corazón, que a veces no son tan buenos, nuestros pensamientos, la maldad que muchas veces podemos tener en nuestra vida y en nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que tú nos libres, y gracias, Jesús, por venir para salvarnos y para hacernos entender que como humanos, Señor, pues no estamos exentos de equivocarnos. Yo te pido en el nombre de Jesús que permitas que este tipo de cosas, Señor, no pasen en nuestra vida. No queremos estar mal delante de ti, queremos agradarte, queremos amarte, queremos que estés orgulloso de nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a seguir leyendo la Biblia. Y por supuesto, vamos a continuar con Salmos del versículo de 145, del versículo 1 al 21. Me encanta, o sea, porque por ejemplo este tipo de historias es como para profundizar y decir, ay, Señor, yo quiero hacer cosas buenas, pero dime qué tan cosas buenas me puedo yo estar equivocando, y yo, Señor, no quiero hacer lo mío, sino lo que tú quieras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos leyendo la Biblia.